Seguimos con este estudio bíblico acerca de la divinidad de Jesucristo, de su naturaleza divina. Jesucristo, siendo Dios, sin dejar de serlo, se hizo hombre y se tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El plan perfecto de Dios tuvo su consumación. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, cumplió con ese plan. Satanás tomó prisionera la creación de Dios, pero el Dios Trino tenía listo un plan de rescate. Ese plan de rescate funcionó. Jesús, el Dios Hijo, tomó la forma de hombre y murió por el pecado de toda la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 1 hasta el 12. Dios mismo, en la persona de Jesús, entregó su vida, Él de su voluntad. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y derramó su sangre, sangre que limpia el pecado. Amados amigos, lo que le da eficacia a la sangre de Cristo es el hecho de que era la sangre del mismo Dios. Su valor infinito es que Él era y es Dios. Pues si Jesús era solo hombre, aunque fuera perfecto, no podía llevar los pecados de la humanidad en su cuerpo a la cruz del Calvario. Ningún hombre podía darle vida al mundo. Solamente el mismo Dios, en la persona de Jesús, pudo pagar el precio. Jesús murió porque ese era el plan de Dios desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 6. En la crucifixión, la Biblia dice que Jesús entregó el Espíritu y el Espíritu regresó al Padre. Su alma se separó del cuerpo y su cuerpo de carne expiró y estuvo 3 días en el sepulcro. En su muerte, Jesús se salió del cuerpo. Ahora bien, ¿a dónde fue Jesús? El apóstol San Pedro dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. Él no fue a predicarle para que ellos se arrepintiesen. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecidos para los hombres que se mueran una sola vez y después le espera el juicio. Jesús fue a proclamar su victoria a los malos que estaban allí y a ponerle en advertencia a aquellos que estaban en los infiernos por qué se encontraban en ese lugar. El apóstol San Pablo también nos dice que Jesús descendió a la parte más baja de la tierra y que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 9. Antes de Jesús morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, todo el que moría salvo se iba a la parte superior de un lugar que en Hebreos se llama el Seol. Y el mismo Cristo, el Hijo Eterno, mientras estuvo en la tierra, explicó que la parte superior del Seol era un lugar de descanso para los que morían perdonados por Dios. Y lo profundo del Seol era la parte para los que morían condenados, donde estaban en tormento. La parte superior se llamaba el seno de Abraham. Esa historia
Usted la puede encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19. La historia del rico y Lázaro. Los falsos testigos de Jehová dicen que es una parábola, pero la Biblia enseña claramente que es una historia, ya que aparece el nombre de Lázaro, nombre propio. Esa historia, ese suceso aconteció en los días en que Moisés estaba en la tierra. Hebreos capítulo 10, versículo 4, enseña claramente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y antes de Jesús morir en la cruz y derramar su sangre, que sí limpia el pecado, las personas sacrificaban animales que le cubrían el pecado, pero no se lo quitaba. Y la Biblia enseña que nada inmundo entrará al cielo jamás. Es por eso que esas personas que morían perdonado por Dios se iban al seno de Abraham, que estaba debajo de la tierra, en la parte superior del Seol, un lugar de descanso, hasta que alguien derramara sangre que sí le quitara el pecado. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. No era la sangre de un hombre cualquiera, sino la sangre del mismo Dios, que sí le quitó el pecado a las personas que estaban en el seno de Abraham. Y el seno de Abraham desaparece, y Jesús se llevó los cautivos, y esas personas desaparecen. Mateo capítulo 27, versículos 51, 52 y 53. Y se fueron al paraíso, que está en el tercer cielo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 y 4. Amigo, mira la cruz. No fue Buda, ni Mahoma, ni Darwin, ni Anatole France, ni Carlos Marx, ni Fidel Castro, ni Camilo Cienfuegos, ni el Che Guevara, el que murió por ti. Si usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, su sangre poderosa que sigue fluyendo los limpia de todos pecados. Y ya usted no tiene que ir al seno de Abraham. Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Cuando se cumplieron los 3 días, al amanecer del primer día de la semana, domingo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el poder de Dios, regresó. Jesús salió del sepulcro con un cuerpo glorificado. Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tenía en la tierra, pero transformado, glorificado. Podía aparecer y desaparecer, traspasar puertas cerradas, paredes. Podía ser parpado, ir al cielo y volver. A ese cuerpo se le puede llamar cuerpo glorificado. Los discípulos, cuando lo vieron por primera vez después de su resurrección, creyeron que solo era un espíritu. Jesús, para convencer a quienes
habían estado con él durante 3 años y medio, de que estaba con el mismo cuerpo, que ellos lo conocieron, le mostró las manos y los pies horadados y comió delante de ellos. San Lucas capítulo 24, versículo 36 hasta el 49. Hermanos y amigos, existen 3 pruebas positivas de que Jesús resucitó con su cuerpo. Los discípulos lo vieron, pudieron tocarlos, y Jesús comió alimento en presencia de ellos. Los sumos sacerdotes se inventaron la mentira de que los discípulos se robaron el cuerpo para así engañar a las gentes. Mateo capítulo 28, versículo 11 hasta el 15. La incredulidad de Tomás es otro ejemplo de que Jesús resucitó con su mismo cuerpo que estuvo en la tierra. San Juan capítulo 20, versículo 19 y 31. El evangelista San Lucas, quien era griego y médico de profesión, escritor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, y que anduvo con el apóstol San Pablo, hizo una investigación prudente acerca de la resurrección de Jesús. San Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Y él narra los acontecimientos de la resurrección de Jesús, y escribió a San Lucas capítulo 24 y Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Si usted pone su confianza en este Jesús y empieza a vivir para Él, usted también tendrá un cuerpo glorificado como el que tiene Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Cómo está Jesús en el cielo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo el mismo Dios eterno, consustancial con el Dios Padre y Dios el Espíritu Santo, voluntariamente se encarnó en la matriz de la Virgen María y nace como un hombre natural, es decir, verdaderamente hombre. Pero a esa naturaleza humana, Él le unió la naturaleza divina, y esa dos naturalezas, la divina y la humana, Él la une en una sola personalidad. Es decir, era Dios y era hombre al mismo tiempo. Un hombre natural, semejantes a nosotros, hijo de mujer. Isaías capítulo 7, versículo 14, y Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero ese hombre también era Dios. El catolicismo romano, aunque creen que Jesús es Dios y miembro de la Santísima Trinidad, endiosan a María. Y dicen que es la Madre de Dios. Jesús, como miembros de la Trinidad y creador de todas las cosas, fue quien creó a María, quien era hija de Joaquín y de Ana. Ella era la madre de la naturaleza humana de Cristo, pero jamás de su propia esencia. Ella fue la madre de su cuerpo físico, pero no de su deidad. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es eterno
y como Dios siempre ha existido, entonces no es lógico hablar de María como la Madre de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Y capítulo 8, versículos 57 y 58. Estos versos hablan de la preexistencia de Cristo y prueban que nadie puede ser madre de su deidad. Además, cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca le llamó madre a María. San Juan capítulo 19, versículo 25 y 27. San Juan capítulo 2, versículo 4. Y San Lucas capítulo 8, versículo 21. Jesús, el Dios hombre, hace casi 2000 años que vivió entre nosotros. Después de su resurrección y aparición a sus discípulos durante 40 días, ascendió a los cielos con su mismo cuerpo terrenal, es decir, su cuerpo glorificado. Ahora Jesús está en el cielo, a la derecha de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 3. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Salmo 110, 1. Y Mateo capítulo 26, versículo 64. El hecho de Jesús estar a la diestra del Padre significa que Jesús tiene igual poder y gloria que el Padre, porque al lado de Dios no hay nada. Y estando a la diestra del Padre, Jesús tiene ese mismo cuerpo con el cual apareció a sus discípulos, es decir, está a la diestra del Padre con sus dos naturalezas, la divina y la humana. Hay quienes sostienen que Jesús no tiene la naturaleza humana en el cielo. Si así fuera, entonces se cayera toda mediación y Él no estuviera intercediendo ante Dios Padre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jesús, siendo a la vez Dios y hombre, y a causa de su santidad absoluta, es el único que puede mediar entre Dios y el hombre. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hechos capítulo 4, versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 6. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Jesús como Dios es omnipresente y omnisciente para escuchar las oraciones simultáneas de centenares de miles de personas esparcidas en numerosas naciones. Con su naturaleza humana, como hombre que también es, conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, con la única diferencia que nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el 16. Como hombre, Él intercede ante Dios Padre. Jesús sufre por su iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Y su sangre poderosa sigue fluyendo y limpiando el pecado de todo el que se acerca a Él. San Juan capítulo 1, versículo 7. En este misterio podemos ver una vez más a Dios mismo haciendo su obra a través de Él mismo. Aleluya. Cuán grande es Él, amigo. ¿Qué mediador es este? Jesús, Dios hombre,
acércate a Él para que interceda por ti. ¿Cómo vendrá Jesús por segunda vez? ¿Y a qué vendrá? Después que Cristo Jesús, el Dios hombre, se levantó de entre los muertos al tercer día, porque la tumba no pudo soportarlo más, la Biblia dice que Jesús se le apareció a los discípulos durante 40 días. Hechos capítulo 1, versículo 3. En su última aparición, Jesús fue llevado arriba al cielo. El evangelista San Lucas dice que viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11. Estos 2 varones le dicen a los discípulos que Jesús vendría como se fue. ¿Cómo se fue Jesús? Jesús ascendió al cielo del monte de los Olivos. Hechos capítulo 1, versículo 12. Ascendió al cielo literalmente, así regresará. Visiblemente, así regresará. En una nube, así regresará. Corporalmente, así vendrá otra vez. Con el mismo cuerpo que vivió en esta tierra y que ahora tiene en el cielo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Cuando Jesús nos hizo su visitación y vino sobre la faz de esta tierra, les dijo a sus discípulos en un sinnúmero de ocasiones que vendría otra vez. San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. La segunda venida de Jesús a la tierra será en 2 etapas. En la primera etapa, Jesús no vendrá a la tierra, sino que se quedará en las nubes. ¿Por qué? Porque Él tiene un pueblo aquí abajo que le está esperando. San Juan capítulo 14, versículo 1 y 3. Ese pueblo que somos nosotros, los evangélicos cristianos, y que Él nos compró a precio de sangre, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús viene primero a buscar su iglesia, su pueblo. En esa etapa, Él nos recibirá en las nubes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Es en esa ocasión que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. El arrebatamiento de la iglesia se materializa. Cristo se la lleva de este miserable mundo. Millares desaparecen, lo buscan por todas partes, no los encuentran. ¿A dónde se habrán ido? Buscan los periódicos para buscar informaciones. Los periodistas
no pueden explicar los acontecidos. Solamente pueden decir: millares desaparecen, millares han desaparecido. Lo ponen en la primera plana de los periódicos. Millares han desaparecido. ¿Dónde están? Más allá de las estrellas. El apóstol San Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Estaremos allá arriba, en la Nueva Jerusalén, 7 años de luna de miel, en las bodas del Cordero, y nos sentaremos en la mesa con Él. Y Jesús es quien va a servir, y comeremos juntos con Jesucristo, y le veremos tal y como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya en ese tiempo tendremos cuerpo glorificado como el que tiene Cristo ahora. Amigo, no se pierda esas bodas por nada. A veces nos invitan a bodas terrenales y nos excusamos, no asistimos, pero el que se pierde estas bodas lo perdió todo. Porque mientras nosotros los evangélicos estemos en la fiesta más grande jamás celebrada, este mundo estará en tiniebla, con el gobierno del anticristo, en tribulación y bajo los juicios de Dios. La tribulación del pueblo judío a mano de la Trinidad infernal, el diablo, antidios Padre, el anticristo, antidios Hijo, y el falso profeta, antidios Espíritu. Y el derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra es un período que será seguido por la segunda etapa de la segunda venida de Jesús a la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. Es en esta ocasión que todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. San Lucas capítulo 21, versículo 25 y 27. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 y 13. En esta etapa de su segunda venida, Jesús viene con la iglesia que se llevó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 21. Jesús viene a pelear la guerra de Armagedón, la tercera guerra mundial. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 16. Joel, capítulo 2, versículo 1 y 4. Zacarías, capítulo 12, versículo 2 y 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y 10. Y viene a establecer su reino milenial en esta misma tierra que estamos viviendo. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, capítulo 7, versículo 13 y 14, Salmo 67, 4, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, Salmo capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 1 y 4. Y descenderá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y a los judíos que lo desecharon cuando él vino al mundo como judío del linaje real de David, San Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, Jesús le mostrará la seña de los clavos y ellos le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido
en casa de mis amigos, y ellos, los judíos, llorarán de arrepentimiento. Zacarías capítulo 12 versículo 10 y capítulo 13 versículo 6. Y Jesús establecerá su reino milenial aquí en esta tierra. Querido amigo, apresúrate, corre, no pierda más tiempo. Ven a Jesús para que goce de su amor por toda la eternidad. El que ha de reinar no es Buda u otra reencarnación de Vishnu, no es Krishna ni Maitreya, no es otro Cristo, sino este mismo Jesús, el Dios hombre.